Hola, yo soy Karina Ríos y esto es Aprenderé, porque todo puede ser interesante. El día de hoy estoy muy contenta de tenerlos de nuevo en este espacio, pues tenemos un programa súper interesante en el que hablaremos de algunos instrumentos como el piano y el salterio. ¡Qué palabra tan rara! Salterio. Suena como a saltar. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra en algún lugar? ¿Saben lo que significa salterio? Me gustaría conocer las opiniones de algunos niños en nuestra sección. ¿Qué es un salterio? Salterio, algo que salta. Un animal. Un instrumento. Suena como a saltar, pero no creo que sea algo parecido a eso. Salterio me suena a... salterio como un cementerio. Pues no, el salterio no tiene nada que ver con saltos. Es un instrumento musical que es muy importante en la región centro. Existen diferentes tipos de salterio, pero el que se toca en nuestro país es el salterio mexicano. Este proviene del español que existía en el virreinato. Es un instrumento de cuerdas que se construye sobre un cuerpo de madera con forma de trapecio. Cuenta con cuerdas de metal que son pulsadas por diferentes cosas, por ejemplo plumillas. Estas pueden ser de plástico o de metal, incluso puede pulsarse con las uñas. Pero además de saber qué es necesario saber de dónde viene la palabra salterio. Vamos a conocerlo. La palabra salterio proviene del latín salterium y este a su vez del griego salterion. La palabra salterion se utilizaba para referirse a un instrumento musical de cuerdas que se parecía a un arpa o a una cítara. Esta palabra se deriva del salter, que designaba a una persona que toca el arpa o la lira. Y la palabra salter viene del verbo salein, que significa pellizcar cuerdas con los dedos y hacer vibrar. Este verbo se podía usar tanto como para la acción de tocar un instrumento de cuerdas, como para la de tensar un arco. También, de la misma raíz viene la palabra salmos, que significaba la vibración o toque de cuerdas. Después pasó a ser una melodía que se tocaba con lira. Salmos pasó a ser salmus en latín y se utilizaba para designar canciones acompañadas por un salterio. Los salterios tienen muchos tamaños y formas. Incluso hay salterios que miden hasta 1 metro. Se pueden clasificar en salterios tenores, sopranos o requintos. Un salterio tenor debe tener más de 100 cuerdas y estos se dividen en grupos de 3 o 4. Y un requinto está constituido por 90 cuerdas. Pero si tú como yo no recuerdas haber visto un salterio en acción, vamos con nuestros invitados especiales para que nos cuenten un poco más sobre su instrumento. Mi nombre es Fernando del Carpio Márquez. Soy compositor, músico y toco el piano. Para mí la música es una de las cosas más importantes del mundo. Creo que es un lenguaje universal y la manera en la que podemos comunicarnos todos los seres humanos, independientemente de cualquier cultura. Bueno, mi primer encuentro con la música, escuchando música, pues a través de mis padres, cualquier tipo de música lo he escuchado a través de ellos, y con un instrumento a la edad de los 6 años tomé clases de canto y de piano y no me gustó y no quería volver a regresar, pero pues aquí estamos. Bueno, mi inquietud nace en la secundaria cuando me empieza a interesar realmente la música. Yo empecé tocando algo muy diferente al piano,
empecé tocando la batería, me encantaba el rock, yo quería ser como todos mis ídolos de rock y por eso me empecé a interesar en la música y ya después descubrí pues, la música como una profesión más seria y me empecé a interesar en otras cosas. Sí, toco el piano y la batería. Yo creo que la experiencia más grande que me ha dejado la música es poder transmitir justamente lo que pienso, lo que siento, sentarte y ver cómo músicos profesionales van a interpretar algo que tú escribiste, algo que empezó en una idea muy simple y que tú le dedicaste mucho trabajo a eso. Esa yo creo que es la mejor experiencia que hay. Lo más importante en el día, creo que es algo sumamente vital para mí, en el sentido de que no puedo pasar un día en el que no toque, un día en el que no escuche música o un día en el que no esté pensando en algo para que sea ejecutado. Bueno, aquí tenemos el piano más al descubierto. El piano cuenta con 88 teclas. Bueno, cada uno de estos martinetes va unido a la tecla. Entonces nosotros presionamos la tecla y esta se percute. Entonces, al yo tocar en conjunto, los martinetes van golpeando las teclas y es lo que hace una melodía. Por ejemplo, si tomo. También el piano cuenta con 3 pedales. Tenemos aquí en la parte de abajo, que es el pedal de prolongación. Si yo mantengo presionado el pedal, los sonidos se siguen generando. Ese es el primer pedal. El segundo pedal es el pedal de la sordina. Nosotros lo activamos y vemos arriba. Y arriba se pone como una pequeña capa que hace que el sonido sea un poco más bajo, más sordo. Eso es con sordina y esto sin sordina. Y por último tenemos el pedal para cortar el sonido. Esto nos sirve mucho para hacer sonidos de staccato, cosas de ese estilo. Que hace que el sonido sea un poco más corto. ¡Wow! ¿Tú pensarías que el salterio es uno de los antecesores del piano? Así es. Así como muchos otros inventos, el piano nació a partir de instrumentos que fueron creados antes, como por ejemplo la cítara, el salterio, el monocordio y el clavicordio, por decir algunos. Y es que al final el piano tiene un sonido que nos gusta mucho, y muchas veces no sabemos de dónde vienen las cosas que nos gustan. Vamos a un ¿sabías qué? Sobre este instrumento. ¿Sabías que el piano se utiliza para componer música de todos los géneros? Porque su tesitura, es decir, sus registros graves y agudos, son ideales para crear cualquier melodía. Además, es un instrumento muy variado. Existen pianos verticales, pianos de pared e incluso pianos electrónicos. Sus diseños son muy variables y aún hoy no deja de innovar. El peso de un piano es cuando menos de 250 kilos. Por lo que la frase esa de «eres más pesado que un piano» resulta muy real. Sus materiales han ido evolucionando para mejorar la calidad del sonido y ampliar sus notas. El antecesor más antiguo, conocido del piano, es la cítara, un instrumento de la Edad de Bronce, originario de África y el sudeste de Asia. Después se creó el monocordio, que tiene una sola cuerda. Y algo más tarde, el salterio,
que ya contaba con una tabla armónica y puentes tonales. Este evolucionó al dulcimer, ya pensado para que las cuerdas no fueran tocadas directamente con las manos, sino percutidas, es decir, golpeadas. Y el pariente más próximo en el tiempo es el clavicordio, del siglo XIV. Pero el piano es un instrumento relativamente joven, pues se considera que el primer piano fue hecho por Bartolomeo Cristofori, que lo construyó a finales del siglo XVII, más o menos en 1690. Era un instrumento similar al clavicordio, con una significativa evolución. Al hacer vibrar las cuerdas sobre una pieza de madera con forma de martillo, se conseguía un sonido más dulce y sostenido, que además se podía regular en volumen y tono, dependiendo de la fuerza con que se pulsaran las teclas. A este primer piano se le denominó piano forte, por su capacidad de producir sonidos fuertes y suaves. Y Cristofori construyó unos 20 pianos a lo largo de su vida, de los que aún se conservan solamente 3. Sin embargo, no fue hasta 1762 cuando se compuso el primer concierto para piano, hecho por las manos de Henry Walsh en Dublín, y a partir de ese momento se volvió el instrumento favorito de los compositores más famosos de la historia, como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Schumann, Brahms y Liszt. Sin lugar a dudas, el piano es uno de los instrumentos que ha marcado la historia, pues además de ser el favorito de los compositores, se han creado infinidad de historias con pianistas como protagonistas, como las novelas La chica de segundo B y El pianista sin rostro, la ópera El fantasma de la ópera o el anime El piano del bosque. Algunos instrumentos son versátiles a la hora de su fabricación. Por ejemplo, el salterio en climas muy cálidos o húmedos puede sustituir la madera por aluminio. Además de proteger el instrumento del clima extremo, se le da un timbre un poco especial y puede durar muchos años más. Así como este instrumento, existen muchos otros instrumentos de cuerda, ya sea de cuerda percutida, frotada o pulsada. Y me gustaría que conociéramos un poco acerca de ellos en nuestra sección Ahí te van 7 datos. Se piensa que los violines siempre son fabricados de madera y en realidad es lo más común, pero existen violines fabricados con distintos materiales, por ejemplo con plástico o vidrio. ¿Alguna vez has visto uno? La cítara es muy antigua, tiene miles de años, tantos que hasta existen piezas de arte de hace cientos de años donde hay una cítara. Por ejemplo, existe una escultura del siglo II en donde se ve al dios Apolo tocando este instrumento. Esta escultura se encuentra en el Museo Arqueológico de Estambul, en Turquía. El contrabajo es uno de los instrumentos de cuerda más grandes y actualmente el tamaño que tienen estos instrumentos es aproximadamente 1.85 metros. Pero en el siglo XIX se construyeron algunos prototipos de contrabajo mucho más grandes. Por ejemplo, un estadounidense construyó un contrabajo que medía 4,5 metros. Antes de que existieran los instrumentos de cuerda como los conocemos, las cuerdas estaban hechas de tripa. Así es, no fue sino hasta el año de 1949 que aparecieron las cuerdas de nylon para sustituir a las de tripa. ¿Conoces el cello? Pues este nombre es solo un apodo que viene de la abreviación del nombre completo de ese instrumento, el violoncello. En italiano, este nombre significa viola grande pequeña. Este nombre lo obtuvo debido a su complicada historia en cambios de tamaño. El instrumento más grande de cuerda frotada no es el contrabajo, sino el octobajo, un instrumento inventado por Jean-Baptiste. Este gran instrumento cuenta con 3 cuerdas y mide casi 4 metros. Además, se necesitan 2 personas para tocarlo. Los violines eléctricos pueden tener formas distintas. Esto es debido a que, a diferencia de los violines clásicos, no necesitan una caja de resonancia para hacer el sonido tan característico que tienen. En Querétaro existe una orquesta infantil de salterios llamada Macochi Dulcemelos. Este proyecto comenzó en el 2009
y buscaba incluir a los niños que estudian salterio en espacios donde pudieran aprender un poco más sobre música. Por ejemplo, música del siglo XVIII o música contemporánea para poder aplicarla a su instrumento. Esta orquesta está conformada por jóvenes y niños de entre 6 a 17 años. Así que ya sabes, si te gustaría aprender un poco más sobre el salterio, existen opciones en nuestro estado para aprenderlo. Ahora vamos con Perla Vega, que estudia música en la Universidad Autónoma de Querétaro y cuyo instrumento es el salterio, para poder escuchar un poco más de su bonita música. Hola, mi nombre es Perla Guadalupe Vega Hernández. Este es el salterio. Si te fijas, tiene muchísimas cuerdas y de estos lados es como lo afinamos. Es como un cajón, como si fuera un cajón de madera y con cuerdas arriba. Y bueno, te voy a interpretar una pieza que es una pieza mexicana y se llama El Son de la Negra.
Y bueno, hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho de todo lo que vimos. Pero sobre todo, que hayan aprendido un poco sobre el salterio, que es muy importante en nuestro estado. Y que quizá a alguno de ustedes le interese aprender un poco más sobre ello. Y si te gustó lo que aprendimos hoy, te esperamos en el próximo programa en donde seguiremos aprendiendo más cosas. Y recuerda, esto es Aprenderé, porque todo puede ser interesante. Nos vemos a la próxima. Adiós.